Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida al tercer módulo de oportunidades comerciales para Santa Fe en India, del ciclo de formación Santa Fe Santa Fe Mira Asia, Programa de Desarrollo de Mercados Estratégicos, capítulo India. Mi nombre es Emma Fontanet, soy de Fundación HCBC y en esta oportunidad vamos a contar con nuestros representantes argentinos en India que se dedican principalmente a la promoción del comercio internacional y a la promoción de nuestras exportaciones. El mismo es organizado por el Gobierno de Santa Fe a través de Santa Fe Global y la Secretaría de Cooperación Internacional e Integración Regional, de manera conjunta con la Universidad Nacional de Rafaela, el Banco ICBC y la Fundación ICBC. Para comenzar con la jornada de hoy, escucharemos las palabras del Cónsul General y Director del Centro de Promoción en Mumbai, Guillermo Devoto. Nuevamente, muchas gracias a todos los participantes y también a los expositores que ya nos tienen acostumbrados a muy buena información que nos han brindado en seminarios anteriores y les agradecemos por estar presentes nuevamente con nosotros. Guillermo. Bueno, buenos días a todos en la Argentina. Acá son 8 horas y media más tarde en toda la India y estamos a 1400 kilómetros al sudoeste de la embajada que está en Nueva Delhi. Acá estamos en Mumbai. Como decía Emma, yo soy Guillermo Devoto y soy el cónsul general y director del Centro de Promoción. Y quería que vieran mi cara, porque en realidad los datos más importantes los van a proveer después mis colegas más adelante. La Argentina cuenta con más de 150 oficinas en el exterior. Todas prestan servicios comerciales, pero digamos, todas están dotadas para prestar esos servicios comerciales, con inteligencia comercial que se desarrolla en las áreas de Cancillería, con los datos que se aportan, tenemos personal entrenado, tenemos equipamiento, tenemos espacios para prestar a los empresarios que se aventuren a estos mercados o cualquier otro. 11 de esas oficinas que tiene la Argentina, que son embajadas y consulados generales, 11 de esos consulados generales enmarcan centros de promoción, que digamos, son aquellos que están enfocados especialmente en promoción, en distintas promoción de distintas áreas del quehacer argentino, pero en particular en el quehacer empresario, para negocios, tanto de exportación, cuanto de atracción de inversiones, de turismo, o también cualquier otra clase de negocio que la creatividad empresaria pueda imaginar. Y nosotros no, nosotros somos burócratas, pero podemos sí ayudarlos. Y estos centros de promoción son, digamos, oficinas comerciales recargadas, para usar un lenguaje cinematográfico, dado que estamos en Mumbai, la ciudad de Bollywood, ¿no es cierto? La capital del cine indio está acá en Mumbai. Por la importancia estratégica de esta ciudad, se abrió este consulado en el año 2009. A los colegas que les tocó estar en ese momento, que habían ya llegado en 2008, se salvaron apenas de los ataques terroristas que hubo todo acá alrededor, pero no se preocupen porque India tiene muy buena seguridad y todo eso ya quedó en la historia, fue una sorpresa, pero ya no los van a sorprender 2 veces. Esta es una ciudad en la que se puede caminar hablando con el celular en la mano, que no hay ningún problema, la policía no porta armas de fuego, por lo tanto significa que los delincuentes tampoco. Así que, digamos, es rara, es exótica, pero son muy bienvenidos los extranjeros en esta gran ciudad, centro financiero y económico. No me voy a extender mucho más, porque como decía, las jefas de las secciones comerciales de la embajada en Nueva Delhi, y acá a pocos metros la jefa de la sección comercial de este consulado general y centro de promoción, van a dar los datos más interesantes para ustedes. Sí quiero decir que en Mumbai, o bueno, en la India, que están instalados acá en Mumbai, hay 3 empresas de capitales argentinos. También está INVAP construyendo una planta de isótopos radioactivos, pero hay 3 empresas comerciales, 2 de ellas muy grandes, Techint y Globant,
Y la tercera se llama acá Namaz Trade, pero es una empresa santafesina que se llama Bioalimentos. Las tres están siempre dispuestas, y Emma lo sabe, a ayudar a empresarios que quieran consejo, que los han provisto siempre de manera generosa y desinteresada. Hemos tenido recientemente con Globant encuentros con empresarios argentinos del sector de las tecnologías de la importación. En fin, siempre que alguien necesita el consejo del empresario, de la persona que puso el pie acá y tuvo que abrir una empresa, ellos están dispuestos. Y en particular, Namaz Trade, que es santafesina además, es una empresa de Santa Fe, y es pyme, o sea que él les puede contar, el director que está acá, les puede contar las aventuras que tuvo que vivir para poder abrir, como en cualquier otro país, siempre hay que pasar por algún trámite, tramiterío y demás, pero ya está funcionando su empresa y está muy bien. Y las otras dos son grandes y funcionan muy bien. Globant tiene más de 2.000 ingenieros informáticos acá. Pero ellos atienden terceros mercados. El único que atiende el mercado indio es esta empresa Bioalimentos de Santa Fe. Bueno, termino entonces instándolos a que usen los servicios de Cancillería. Estamos para ayudar a todos los empresarios y empresarias, y tenemos inclusive espacios físicos que se los prestamos con todo gusto para quienes se logren aventurar después que pase un poco la pandemia. Y necesiten un espacio para reunirse con otras empresas o para lo que sea, cuenten con nosotros, que vamos a estar 100% al lado de ustedes. Bueno, le devuelvo el piso a Emma y ahora sí vienen los datos duros. Muchas gracias, Guillermo, por tus palabras y bueno, también por los datos también que nos fuiste brindando a lo largo de esta charla. La idea, como bien vos decís, la idea es que esto sea algo informal, y tomo lo que dijiste al principio: estos seminarios sirven mucho para ponerle la cara a los mails, como decimos nosotros, porque es muy importante saber quién está del otro lado. De los seminarios que hemos organizado con anterioridad, en el caso de India, hemos tenido muy buenas repercusiones por la calidad de información y los contactos que se han establecido, pero como bien vos decís, es fundamental tener contacto con la gente quizás que ya desarrolló este camino, que también podemos facilitárselos a las empresas que estén interesados. Antes de continuar con las disertaciones de Denise y de Cecilia, les recordamos que está abierto la sección del chat y también la sección de preguntas y respuestas al pie de la pantalla, en la que las empresas pueden ir dejando sus inquietudes y a medida que vayamos pudiendo las vamos a ir respondiendo, y si no, al finalizar este encuentro, que sabemos bien que el tema del tiempo muchas veces es medio tirano y se nos complica un poco para toda la información que hay que compartir, les vamos a estar compartiendo los datos del consulado y de la embajada para que ustedes puedan establecer contacto directo con los funcionarios. Bueno, para seguir con el programa, como lo teníamos planificado, vamos a comenzar con el módulo de oportunidades comerciales para Santa Fe en India. Y en esta oportunidad, la primera disertante va a ser Denise Prejuica. ¿Prejuica o Prejuica? Prejuica. Perdón, jefa de sección económica y comercial de la Embajada Argentina en India. Bueno, les recomiendo, y otra cosa importante ahora que va a hablar Denise, porque me acuerdo de una de las actividades que organizamos, es quédense tranquilos que toda esta información, porque va a haber mucho dato muy bueno, toda esta información la vamos a estar enviando por mail a los participantes, las presentaciones, y después de una semana como máximo va a estar grabada el seminario, así que aquellos que no puedan haber tomado algún dato lo pueden escuchar nuevamente. Bueno, Denise, muchísimas gracias por estar ahí y te damos la palabra. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos acá. Yo voy a dar una breve introducción macroeconómica sobre la India, después voy a pasar a analizar las oportunidades comerciales en el sector de alimentos procesados. Voy a dar una breve introducción sobre el estado de situación de la agricultura local y voy a hacer también una breve referencia a las exportaciones tradicionales de nuestro país hacia este mercado. Bueno, tuvimos acá un problemilla
de logística, pero ya estoy volviendo al inicio. Quiero que se queden con esta imagen porque ilustra de una forma muy palpable un rasgo de la economía india a la cual yo voy a hacer referencia en 2 o en 3 ocasiones. Entonces, espero que la recuerden. Como la mayoría sabrá, India es el segundo país más poblado del mundo después de China. Se estima que tiene 1.361 millones de habitantes y que para el 2025 sería el país más poblado. También es el país más joven, en tanto el 50% de su población tiene menos de 26 años. Actualmente es la quinta economía del mundo, detrás de Estados Unidos, China, Alemania, Japón, y se estima que en 2025 podría llegar a constituirse en la tercera economía del mundo. Lo cierto es que desde el periodo fiscal 2016-2017 se produjo una desaceleración de su tasa de crecimiento y el año pasado, como producto de la pandemia, su PBI se contrajo, su tasa de crecimiento se contrajo en un 7,3%, que fue la contracción económica más grande que tuvo India desde su independencia. El crecimiento del PBI está principalmente motorizado por el sector servicios, que constituye cerca del 55% del PBI. Representa también el 2/3 de la inversión extranjera directa que llega a este mercado y el 38% de las exportaciones de India. Lo cierto es que como producto de la pandemia se contrajo el sector en un 9,6%. Le sigue la industria con un 17,44%, que sufrió una contracción del 8,8% también a raíz de la pandemia, y es catalogado como un sector clave para posicionar a la India como la tercera economía del mundo. En el 2014, el gobierno indio lanzó un programa que se llama Make in India, que tiene como objetivo constituir a la India en un hub manufacturero y de diseño global. Y se preveía que en el 2020 la industria lograra tener una participación del 20% del PBI. Por último está la agricultura, que desde el año 1951 está disminuyendo su participación en el PBI. Actualmente es del 17,88%. Esto es un logro en comparación al periodo fiscal anterior y se estima que también es un efecto de la pandemia, pero la relevancia del sector agrícola no está dado tanto por su participación en el PBI, sino por la cantidad de mano de obra que emplea. Se estima que el 54% de la población actualmente está empleada en este rubro y el 70% de los hogares rurales depende de la agricultura. También en el año 2019, India implementó un programa de privatizaciones que tiene como objetivo disminuir en menos del 51% la participación del Estado en determinadas empresas señaladas por el gobierno. Lo cierto es que como efecto de la pandemia también se postergó su implementación. Y por último, me gustaría mencionar que desde el año 1991 el gobierno indio está interesado en atraer inversión extranjera directa, por lo cual formuló un marco regulatorio atractivo de esta clase de inversión y se estima que se puede hacer cualquier tipo de inversión en cualquier sector, excepto los que señala el gobierno indio. Puede ser por ruta automática, es decir, no requiere de previa autorización. Y de acuerdo a un estudio de la UNTAC, en 2016 India fue el 9º principal país que atrajo inversión extranjera directa. Pasando a la relación comercial de India con el mundo, me gustaría destacar que India importa principalmente energía desde el mundo y también desde Latinoamérica, como ya vamos a ver. Como puede verse en los principales 5 productos importados, 3 son energía, aceites crudos, hullas, briquetas, ovoides y gas de petróleo. Por su parte, India exporta principalmente aceites de petróleo, medicamentos, diamantes, arroz, artículos de joyería y sus partes. Sus principales socios comerciales son China, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Arabia Saudita e Irak, con el único que tiene superávit comercial es con Estados Unidos. Y de la relación comercial entre India y América Latina, me gustaría destacar que los flujos comerciales se encuentran muy por debajo de su potencial. No obstante, al partir del año 2000, se produjo una modificación de esta tendencia y de acuerdo a un estudio del Exim Bank y del BID,
los flujos comerciales se incrementaron de 2.000 millones de dólares a 39.000 millones de dólares, con un pico en el 2014 de 45.000 millones de dólares. Lo cierto es que los socios comerciales de la región exportan principalmente un producto, que suelen ser agrocommodities, y la canasta exportadora de India hacia la región está diversificada y presenta productos con mayor valor agregado. También el comercio está concentrado en torno a pocos socios comerciales. El primero es Brasil, que exporta principalmente petróleo, lo mismo México, Argentina, aceite de soja en bruto, Venezuela también petróleo, y por último Perú, que exporta principalmente oro. En el año pasado, el comercio bilateral entre India y Argentina se incrementó hasta alcanzar los 3.308 millones de dólares, que representó un 10,39% más respecto del periodo anterior, pero nuestras exportaciones están concentradas en torno al aceite de soja en bruto, como la mayoría ya sabrá. En los últimos 15 años, el aceite de soja en bruto representó el 85% de las exportaciones de Argentina hacia este país. Pasando a las oportunidades comerciales, primero quisiera destacar una serie de cuestiones que nosotros solemos aconsejar o llamar la atención a las empresas que tienen el interés de empezar a hacer negocios en este mercado. Primero, hay que tener un conocimiento importante acerca del mercado indio. Hay sectores que presentan barreras arancelarias y pararancelarias, por lo cual, para no frustrarse, es importante tener un conocimiento del ámbito local. También las tensiones comerciales que tiene India con otros socios comerciales pueden ser vistas como ventanas de oportunidad para colocar productos en este mercado. El ejemplo es las manzanas Washington de Estados Unidos. Como producto de las tensiones comerciales que había con este país, India aumentó a un 150% el arancel de las manzanas Washington, lo que permitió que comenzaran a arribar manzanas desde otros mercados. Si se exportan agrocommodities, es importante saber si el mercado está abierto o los certificados aún están en negociación o ni siquiera lo están. Y también hay que tener presente que el Mercosur tiene un acuerdo con la India que prevé aproximadamente 452 posiciones arancelarias con preferencias que van del 100, del 20 y del 10%. Y si recuerdan la imagen que les mostré al principio, una de las peculiaridades es la cadena de comercialización y el rol que tiene el sector informal en este mercado. Otra cosa que nosotros solemos aconsejar o sugerir es, siempre que deseen hacer negocios en India, está bueno que vengan al terreno, conozcan a sus interlocutores, tengan rondas de negocios, puedan ver con sus propios ojos lo que el mercado tiene para ofrecerles. Y por último, voy a hablar sobre la potencialidad del mercado en relación a los alimentos procesados. En mi presentación vengo repitiendo mucho el potencial de los flujos comerciales entre la región, entre Argentina e India, pero ¿a qué me quiero referir cuando hablo de potencial? Actualmente el consumo doméstico de India representa el 60% del PBI. Y se estima que es de 1,5 trillones de dólares. De acuerdo a un estudio del World Economic Forum, en el 2030 el consumo doméstico de India se va a incrementar a 6 trillones de dólares y va a estar principalmente impulsado por un aumento del ingreso de la población. Se cree que se van a incorporar más de 140 millones de nuevos hogares de ingresos medios y de 21 millones de hogares de ingresos altos, que van a pasar a representar el 42% y el 27% del consumo total local. Actualmente son del 30% y del 7% respectivamente. También hay un proceso de urbanización constante y disperso. Se estima que en el 2030 India va a tener el 40% de su población habitando en zonas urbanas, y que si bien el crecimiento va a estar dado por las metrópolis y las zonas emergentes, el crecimiento del consumo per cápita va a ser mayor en las zonas rurales, y el consumo en estos sectores va a tender a asemejarse al consumo urbano. También hay datos demográficos favorables que van a estimular el consumo. Dije, India va a ser el país más poblado,
pero también se estima que en el 2030 va a tener una población con un promedio de edad de 31 años, por debajo de los 42 años de la población china y de los 40 años de la población estadounidense, por lo cual va a tener una de las poblaciones económicamente activas más grandes y más jóvenes del mundo. Y asimismo se estima que en 2030 van a haber 370 nuevos millones de consumidores de la generación Z que van a estar altamente involucrados con Internet, las plataformas de comercio digital y demás, que van a terminar modificando su forma de consumir y que van a también influir en la forma en la que tienen de consumir sus hogares. Por otro lado, me gustaría destacar que en el 2030 se prevé que va a haber 1.100 millones de usuarios de telefonía móvil y que los usuarios de telefonía móvil van a aumentar de un 80 a un 90%, a los que tienen acceso a Internet. Perdón. Pero bueno, estas proyecciones que ya están, estas proyecciones que yo estoy mencionando para el 2030, tienen su base en tendencias que ya están presentes en la sociedad india y que están transformando el perfil del consumidor. La población en términos generales y los jóvenes en particular están teniendo una mayor conciencia del impacto de la alimentación en la salud, por lo cual se está modificando los alimentos que compran, se tienden a comprar los alimentos ricos en proteínas, las frutas y las verduras en detrimento de los alimentos que son ricos en grasas y en carbohidratos. También se está modificando el método de cocción y los ingredientes utilizados. Hay un mayor consumo de proteína vegetal y de endulcorantes naturales. Pero también el consumidor indio es sensible al precio, pero de una forma particular, porque mientras que para los productos de primera necesidad prima la elección de la calidad, para los productos exóticos, como son los frutos secos, kiwi y demás, se tiende a priorizar el precio por sobre la calidad. También hay una tendencia que llegó para quedarse, que es el uso de las plataformas digitales. Ya estaba presente antes de la pandemia y con la pandemia se afianzó. Se estima que cerca del 12% de los productos que se comercializan a través de las plataformas digitales son productos comestibles. Y también hay una categoría a destacar, que es la del joven millennial, que es un consumidor mucho más audaz, que está incorporando nuevos sabores, nuevos ingredientes, que está más receptivo para consumir nuevos productos. Y por último, producto del proceso de urbanización, también hay un proceso de modernización de los hogares. Los integrantes de las familias tienen menos tiempo para estar en su hogar, realizar las tareas domésticas y también menos tiempo específicamente para cocinar, lo que nos lleva a la conveniencia de los alimentos procesados para las clases trabajadoras y principalmente de las áreas urbanas. Ahora bien, principalmente el consumo de los alimentos procesados y la importación de esta clase de alimentos está dada por la presencia de empresas que importan alimentos de marca, por las mejoras que hay en los puntos de entrega, por el mayor número de restaurantes y bares que hay en el ámbito local. Por lo cual se estima que va a tender a crecer el consumo de alimentos procesados y que la base del futuro consumo de alimentos procesados va a estar dado por las opciones saludables, que sean de marca y que presenten conveniencia en cuanto a precio. Ahora bien, actualmente India procesa solo el 10% de su producción agrícola, pero a partir del año 2016 empezó a implementar un programa de atracción de inversión extranjera directa en el sector y también facilitó la inversión en lo que es infraestructura, lo que terminó mejorando la cadena de distribución y el ambiente de producción. Actualmente ya hay empresas extranjeras produciendo en el ámbito local, como Coca-Cola, Pepsi, Mondelez, Nestlé, por lo cual a esto voy a hacer referencia también posteriormente, pero es algo a tener en cuenta. Por último, me gustaría señalar que la autoridad que está encargada de la implementación de las regulaciones y de su efectiva aplicación, de las regulaciones relacionadas con la seguridad de los alimentos, es la Autoridad India de Seguridades y Estándares, que también participa en el proceso de importación porque es la que concede el certificado de no objeción que se tiene que presentar para liberar las mercancías de la aduana.
Los encargados de tramitar el procedimiento de importación y toda la documentación son los importadores, entonces es importante saber si los importadores tienen la licencia ante el FSI para poder realizar esta clase de procedimientos. Respecto de los canales de comercialización, si recuerdan la primera foto de mi presentación, me gustaría señalar que el 65% del comercio de comestibles, alimentos y bebidas se concentra en el canal informal. Estos son las ferias, los vendedores ambulantes, los vendedores al costado de las calles. El sector informal de India representa actualmente el tercer sector minorista más grande del mundo, y se estima que en 2018 representó 500.000 millones de dólares. Le sigue el canal organizado con los supermercados y los hipermercados, que tienden a tener un rol relevante en la comercialización de productos agrícolas. También hay que tener presente que India tiene cerca de 2.500 hoteles y resorts de 4 y de 5 estrellas que tienen en sus menús la oferta de platos internacionales, por lo cual tienen que importar sus ingredientes para poder elaborarlos. Las grandes cadenas comúnmente tienen sus propios departamentos de compras. También se están incrementando el número de los restaurantes y los bares que requieren de la importación de ingredientes. Me gustaría destacar que el sector de la aviación de India es el quinto más grande del mundo, por lo cual también se estima que pueden llegar a haber oportunidades respecto de los snacks que se ofrecen en primera clase, por ejemplo. Y sobre el e-commerce ya me referí anteriormente. Pasando a las tendencias presentes en el sector de alimentos procesados, me gustaría referirme a los productos que más crecieron en ventas. Como dije, hay una mayor conciencia del efecto de la alimentación en la salud, por lo cual está creciendo el consumo de cereales en el desayuno, como el muesli o la granola. También como producto de la exposición a la cocina occidental hay un mayor consumo de los productos de panadería. Aumentó el consumo de las premezclas de tortas, postres, muffins y demás. También como las modas de Italia y la Mediterránea están de moda, se está incrementando el consumo de las pastas y los fideos. En los aceites comestibles se percibe un aumento del consumo del aceite de soja, el aceite de girasol y el aceite de oliva. El aceite de oliva principalmente en los centros urbanos, lo mismo que el chocolate. El consumo del chocolate está principalmente motorizado por la población joven de los centros urbanos. Se cree que el 80% del chocolate que se consume en las principales metrópolis. El consumidor indio es sensible al precio, le interesan los chocolates que pueden ofrecer nuevos sabores y una combinación de los mismos, y el chocolate que más se tiende a consumir es el chocolate amargo. Respecto de los lácteos, me gustaría resaltar que cerca del 15% del ingreso de los hogares se destinan a las compras de leche o de productos lácteos. El consumidor indio tiende a consumir leche fresca, pero dado los cambios en los estilos de vida, está tendiendo a consumir leche larga vida. Y hay un aumento en el consumo de queso que está motorizado por por un mayor auge de los platos occidentales y de las comidas rápidas, y se cree que el sector de los quesos premium importados está creciendo a una tasa del 30% anual. Los principales quesos importados son el Gouda, el provolone, el parmesano, entre otros. Sobre las bebidas, hay una tendencia al consumo de jugos de fruta, de manzana, naranja, mango, y se está también incrementando el consumo de té por sus propiedades antioxidantes. También me gustaría señalar algunas otras oportunidades que no son exhaustivas, pero son a modo de ejemplo, entre ellas las galletitas.
se estima que el consumidor indio consume cerca de 2 kilos de galletitas por año. No obstante, hay que resaltar que India es uno de los principales productores de galletitas a nivel mundial, por lo cual se estima que la oportunidad comercial está en el sector premium. En el caso de los snacks, India tiene una gran tradición en este producto, pero pueden dividirse principalmente entre los snacks occidentales y los snacks tradicionales. Los snacks occidentales están creciendo en presencia actualmente en el mercado, y las principales oportunidades comerciales que se identificaron son los snacks saludables y las papas fritas de distintos sabores. Aceites comestibles, Argentina ya tiene un papel bien asentado en lo que es ser proveedora de aceite de soja. También exportamos a este mercado aceite de girasol, y también hay que recordar el incremento en la importación de aceite de oliva. Las mermeladas que se tienden a consumir son las mermeladas con mucha fruta y bajas en azúcar. Los chocolates, las oportunidades están dadas también en el sector premium, ya que se estima que el consumidor indio está dispuesto a pagar un plus en ocasión de alguna festividad y demás para regalar chocolates a un ser querido. En cuanto a pastas, las pastas todavía que se producen en el ámbito local no son de la misma calidad que la importada, por lo cual hay un nicho ahí. Y por último, el dulce de leche puede ser categorizado como un producto gourmet, que los productos gourmet, tanto por la cantidad de empresas que ya se están radicando acá en el ámbito local para producir sus productos, como por el gusto de los consumidores, los productos gourmet también son uno de los productos que tienen más oportunidad actualmente para ingresar en el mercado. Ahora bien, voy a hacer un cambio rotundo y voy a hablar sobre la agricultura en India. Yo mencioné anteriormente que era un sector que estaba disminuyendo su participación en el PBI, pero que guardaba mucha importancia en cuanto proveedor de empleo. Ahora también es un sector importante porque el gobierno, una de las metas más importantes del gobierno indio, es garantizar la seguridad alimentaria de su población. Por lo tanto, ambos factores terminan haciendo que la agricultura sea un sector muy observado por el gobierno y que se terminen adoptando políticas en virtud de los vaivenes de las cosechas locales y demás, y entonces se termina observando más a los productos que se importan para que no terminen compitiendo con la producción local. La producción agrícola se estima que está creciendo en una tasa de un 3, un 4% anual, y está atravesando un proceso de diversificación. Y lo que me gustaría resaltar principalmente es un cambio de India, que de ser importadora de alimentos pasó a ser productora y exportadora. Y de acuerdo a la OMC, en el año 2019 fue la 9ª principal exportadora de alimentos y de productos agrícolas. Argentina fue el 8º principal exportador de productos agrícolas en el mismo periodo. Pero la agricultura en India presenta una serie de desafíos que están dados principalmente por su baja productividad, el bajo rendimiento que hay por hectárea. Esto está principalmente relacionado con el tamaño de las unidades productivas. De acuerdo a un censo, al último censo agrícola que se realizó en el año 2015-2016, el 86% de las unidades productivas eran de entre 0 y 2 hectáreas. El 14% eran de entre 2 y 10 hectáreas y el 0,57% eran de más de 10 hectáreas. También termina afectando la productividad agrícola la baja incorporación de nuevas tecnologías. Esto es algo que va a tratar mi colega Cecilia, pero esta baja incorporación de nuevas tecnologías termina teniendo un impacto en cómo los productores locales hacen frente a los desafíos que impone el cambio climático. Cualquier falta o exceso de lluvia o aparición de una plaga tiene un efecto terrible en la producción local. Y hay que tener también en consideración que India tiene prácticas agrícolas desde que datan de
9.000 años atrás, por lo cual ya existe una presión notable sobre los recursos naturales del suelo. En esta filmina lo que principalmente quiero mostrar es la relevancia de la agricultura en India. Por un lado está decreciendo, como ya mencioné, está decreciendo su participación en términos de PBI, también respecto de la cantidad de mano de obra que emplea, pero es el sector más relevante para cuando se analiza esta última variable. También en este gráfico lo que quiero un poco ilustrar es la modificación en los patrones de consumo de India, el aumento del consumo de leches, de frutas frescas y de carne aviar, por supuesto, cordero y demás, ocasionó que haya una pérdida en el valor, no que disminuyera la producción, sino una pérdida en el valor de la producción de trigo y arroz. Esto refleja los cambios en los patrones de consumo de la población local. En esta filmina lo que trato de ejemplificar un poco es cómo son los rendimientos por hectárea de los principales cultivos de la India y de nuestro país. En casi todos los doblamos o los superamos en mayor proporción, excepto en el caso del trigo. Pero me gustaría señalar que es importante ver el mercado indio y el mercado argentino como mercados complementarios. Y hay que jugar mucho con el tema de la contraestación al momento de decidir también cuándo ubicar nuestros productos en este mercado. Pasando un poco a los productos agrícolas que India importa desde el mundo, como vemos, los principales son aceites vegetales, frutas frescas, legumbres, especias y castañas de cajú. En el caso de los aceites vegetales, India es el segundo mercado más importante a nivel mundial respecto a aceites vegetales comestibles. Se estima que importa cerca de un 40% de aceite de palma, un 23% de aceite de soja en bruto y un 13% de aceite de girasol. Importan en bruto para refinarlo en el ámbito local. El aceite de oliva, como dije anteriormente, está creciendo su importación básicamente por el consumo en las zonas rurales. Argentina ya tiene un papel asentado como proveedor de aceite de soja en bruto, pero en aceite de girasol solíamos también tener el mismo papel. No obstante, Ucrania nos fue desplazando un poco por tema precio y el color del aceite de girasol que se exporta a este mercado. No obstante, jugando un poco con el tema de la contraestación y del tamaño del mercado indio, todavía siguen existiendo oportunidades comerciales para ubicar nuestro aceite de girasol en este mercado. Estas son un poco las exportaciones, después cuando paso las filmeras las van a poder ver mejor. Respecto de las legumbres, India es el principal productor a nivel mundial de legumbres, se estima que tiene una participación del 24% y que entonces es un mercado formador de precios. No obstante, siguen habiendo oportunidades comerciales porque las legumbres son consideradas de necesidad básica, entonces no pueden faltar atento a la demanda que hay en el ámbito interno. Por lo tanto, cuando hay un vaivén en alguna de las cosechas de alguno de los cultivos de estas legumbres, el gobierno responde implementando algún tipo de política arancelaria o paraarancelaria, puede liberar las cuotas de importación, puede disminuir las cuotas de importación, puede subir o bajar las tarifas arancelarias, por lo cual siempre hay que tener, siempre hay que estar muy, muy atento y ver estos vaivenes en la cosecha local y ver qué producto se puede insertar en qué año en el mercado. Respecto de los cereales, Argentina solía ser uno de los principales proveedores de pisingallo. Sigue siendo un proveedor, pero en menor proporción. Y el pisingallo se destina principalmente para producir pochoclo en la industria del cine, y las variedades que les interesan a las empresas locales, después de algunas conversaciones que tuvimos con ellas, son la Butterfly y la Mushroom. Después, si quieren, también les pasamos el porcentaje de expansión que nos dijeron las empresas que solían buscar. De cebada cervecera es muy importante destacarlo porque Argentina actualmente es el principal proveedor
de este mercado. Como puede verse, India importó 17,80 millones de dólares desde el mundo y 15,14 millones de dólares provinieron desde la Argentina. Por último, me gustaría mencionar el lactosuero. Como la industria de alimentos procesados en India se está desarrollando, el lactosuero es una proteína de alta calidad, es también barata y se utiliza en la producción de quesos, panificados y suplementos dietarios. Históricamente, India tendía a importar este producto desde Europa, pero nosotros actualmente estamos también exportándoles. Y por último, el sector cueros. India es uno de los principales productores de cueros, es considerado un sector estratégico por el gobierno, forma parte del programa Make in India, y la mayor parte de su producción está destinada a la exportación. No obstante, si bien India tiene presencia de materia prima local, presenta tres desafíos. Por un lado, no están permitidos los criaderos de ganado vacuno. En segundo lugar, las faenas solo pueden realizarse en determinados estados. En tercer lugar, no tienen materia prima de alta calidad, por lo cual para producir los artículos de cuero premium se tiende a importar cuero de ganado vacuno. Nosotros actualmente también les exportamos esta clase de productos. Bueno, si tienen, sé que fui muy rápido, pero el tiempo nos corre. Si tienen alguna duda y demás, pueden ir escribiendo en el chat, y si no, después vamos a ir contestando las preguntas. Gracias. Bueno, Denise, muchas gracias por la información. Realmente es muy completa. Ahí ya fuimos teniendo algunas consultas que fue respondiendo mientras vos exponías, Guillermo, y sabemos que el tiempo es una limitación, pero quedó claro que hay muchísimas oportunidades que están inexploradas todavía, y y que el aporte y el apoyo de la embajada y el consulado es fundamental en un destino como lo es India. También la experiencia de otras empresas puede ayudar un montón, y en varios de los sectores que vos fuiste mencionando ya hubo algunas consultas específicas y puntuales. Así que yo creo que, como lo dijimos en alguna otra oportunidad, esto es una segunda vuelta, y la tercera ya vienen las rondas de negocio seguramente en algún momento. Así que muchísimas gracias por la información, y como les comentamos a todos, esta presentación la vamos a estar enviando por correo electrónico. Así que para continuar con el programa, le damos la palabra a Cecilia Rísolo, que va a compartir con nosotros también mucha información con respecto a las oportunidades comerciales que nos brinda el mercado indio. Cecilia. Buen día en Argentina, buenas tardes acá desde Mumbai, y gracias, Emma, por la presentación. Voy ahora a compartir la pantalla para que sigamos mi esquema de presentaciones, que creo que ahí se ve bien. Voy a dividir la presentación en dos partes, pero las dos van a tener mucho que ver con el tema de la tecnología. Primero voy a abordar el tema de la tecnología para el sector agropecuario y para la producción de alimentos o alimentos procesados, digamos, a partir de lo que ya nos comentó un poco Denise bastante Denise, sobre el crecimiento y las tendencias del consumo. Esto ha tenido ya un impacto en lo que hace a la maquinaria, y eso lo voy a abordar en la primera parte, y después voy a hablar sobre tecnologías de la información, y en la medida que nos alcance el tiempo, un poco también sobre el sector de los videojuegos. Entonces, como ya también mencionó Denise, los datos que estoy presentando acá son del último censo agrícola del gobierno de la India, y me interesa recopilar o recoger algunos de estos datos que están aquí. Primero, que en la India cuenta con 146 millones de agricultores que son de hecho propietarios de su tierra,
porque no se trata solamente de la magnitud y la dimensión en cuanto al empleo y en cuanto a la importancia en el PBI, sino que esto refleja también el potencial de clientes, por decirlo de alguna manera, ya que son estos 146 millones los propietarios que en definitiva son los tomadores de decisión respecto de la incorporación de tecnología, la compra de maquinaria, etc. Bueno, todos sabemos que en promedio se trata de un país donde la superficie de cada agricultor es pequeña, es apenas un poquito más que 1 hectárea, está dividida en 3 dimensiones según el censo estadístico, y de aquí quiero recuperar otro dato más, que es que en el caso de los productores que son considerados como grandes por el censo, que son aquellos que tienen más de 10 hectáreas, parece poco en cuanto a que son menos del 1% de los agricultores, sin embargo representan el 10% de las hectáreas cultivadas, que si hacemos el cálculo estamos en 15 millones de hectáreas cultivadas, que es un número que ronda aproximadamente la mitad de las hectáreas cultivadas en Argentina, lo cual también denota la potencialidad de incorporar tecnología de los que son considerados agricultores propietarios grandes. Otra particularidad de este mercado es que no todos los estados en la India tienen la misma capacidad de incorporar tecnología, ya que como vemos, casi la mitad de casi la totalidad, el 91% de los productores están concentrados en menos de la mitad de los estados del país, con lo cual también es relevante al momento de diseñar una estrategia comercial con empresas indias, buscando aquellas zonas donde están realmente localizados los productores. Como ya mencionó Denis, también se trata de una población joven, donde la edad promedio es de 27 años, y este dato es relevante en cuanto nos habla de una población que tiene facilidad y naturalidad para incorporar nuevos productos tecnológicos. Incluso podemos hablar de que hay una gran cantidad de nativos digitales, y esto facilita vincularse con nuevas tecnologías. Y en cuanto al acceso a Internet y la tecnología digital en general, empiezo por mencionar que los smartphones tienen una penetración del 80% entre los usuarios de Internet, algo que voy a desarrollar un poco más adelante, pero me parece importante retenerlo en cuanto a que cualquier producto o solución que queramos vender a la India debe estar necesariamente diseñado o adaptado para los teléfonos inteligentes. Después me gustaría seguir con, destacamos que es el segundo productor mundial de alimentos, y también, además de ser, como ya mencionó Denis, por la importancia que tiene particularmente en el PIB, pero más que nada en cuanto al empleo, es un sector que está siempre muy presente en el diseño de las políticas. Aquí tenemos la foto del ministro de Agricultura, que es un político con mucha influencia y que siempre están presentes en el diseño y en las estrategias de los policymakers. Existe un gran ecosistema emprendedor en la India, del cual no es ajeno el sector agrícola, y también me parece que es importante recordar que así como es un país muy grande en territorio y en cantidad de población, la India también es un país sumamente diverso, y la realidad en una región puede tener muy poco que ver con la realidad de las otras. La industria agropecuaria tampoco es ajena a esta diversidad, y también es importante tenerlo presente al momento de vincularse con las empresas indias. En cuanto a las exportaciones, hay Denis también ya mencionó que han pasado de ser un importador a un gran productor y un gran exportador, y para esto hay una firme política del gobierno indio de seguir fortaleciéndose como exportador de alimentos, y en este sentido uno de los mayores desafíos que están enfrentando es lograr una mejor trazabilidad y calidad, y para esto tiene claramente un rol protagónico la tecnología. En este sentido, como decía, el gobierno indio tiene un objetivo central de política de desarrollar la cadena de valor agrícola de una manera eficiente y sustentable,
y con una fuerte orientación a aumentar y diversificar las exportaciones. Y para lograr este objetivo están comprometidos a fortalecer la industria de la producción de alimentos. Actualmente el nivel de procesamiento de la producción agrícola varía desde el 2% en el caso de las frutas y las verduras, hasta un 35% en el caso de la industria láctea. Hay estimaciones que difieren, hay otras fuentes que dicen que se procesa solo el 5% de la producción agropecuaria total, y que en el caso de la leche es alrededor del 20%, pero cualquiera sea la fuente que consultemos, siempre estamos hablando de un porcentaje de procesamiento bajo. Si bien la India es un gran productor de leche, de frutas y verduras, las dificultades para aumentar la exportación, por ejemplo en el caso de frutas y verduras, pasa por la falta de uniformidad en la calidad, en el estándar, y las grandes pérdidas que se producen a lo largo de la cadena de valor. Por todo eso, y para lograr el objetivo de desarrollo que se plantea el gobierno, hay una gran demanda de métodos, de tecnología y también y se precisan en forma masiva infraestructura preempaquetado en el punto de producción, facilidades de almacenamiento en frío y logística multimodal, entre otros. En lo que hace particularmente al almacenamiento en frío, me gustaría detenerme en este punto, porque es una de las grandes dificultades de la logística en la India, que desperdicia una parte significativa de la producción agrícola por el retraso que hay en muchas etapas de la cadena del suministro en el país. Esta debilidad es significativamente visible en la pobre infraestructura y de la cadena de frío, y también en el transporte de los alimentos y en la falta de instalaciones de almacenamiento y procesamiento adecuadas. El desperdicio tiene un impacto diferente según el rubro, pero varía desde el impacto bajo en lácteos y carnes hasta un impacto de alrededor del 8% en legumbres y 15% en frutas y verduras. La mayoría de la capacidad de almacenamiento que existe en la India, que es apta para frutas y verduras, son en general unidades de gran volumen que en general están situadas cerca de los mercados, cerca del mercado de consumo. Esto el año pasado generó grandes dificultades, porque durante la pandemia, especialmente durante los primeros meses de la restricción del aislamiento obligatorio, que fue desde marzo hasta septiembre, los agricultores tuvieron muchas dificultades para acceder al almacenamiento, ya que suele haber distancias grandes entre el lugar de producción y el gran centro de consumo, por ejemplo una ciudad como Mumbai, y eso los llevó a tener grandes pérdidas, por una parte por la falta de acceso, y también se verificó que hubo una gran subutilización de la capacidad de almacenamiento porque los productos no llegaban. Y a partir del conocimiento adquirido con la experiencia, hace prever que haya un incentivo para que la inversión privada invierta en unidades más pequeñas y que estén cercanas físicamente a los productores. Y esto va a ir también de la mano de la tendencia a una alimentación más consciente y diversificada, especialmente en las clases medias y altas de las grandes ciudades, que van a demandar cada vez más frutas y verduras y van a aumentar la capacidad de almacenamiento y la necesidad de preservar correctamente. Aquí me gustaría recordar una estimación que el año pasado hizo la consultora Ernst & Young sobre el potencial de crecimiento del sector de la tecnología agrícola, que ellos estimaron que puede llegar a 24.000 millones de dólares en unos pocos años más. Y para esto se destacaban particularmente ciertos sectores como la cadena de abastecimiento del suministro, los servicios financieros, donde tiene un rol muy destacado la parte de fintech, sobre la cual voy a entrar más tarde cuando hable específicamente de IT, la agricultura de precisión y gestión agrícola, que es donde nuestro país también tiene gran potencial, gestión de calidad y trazabilidad, y el tema de la logística de los insumos. Y en cuanto a la logística de los insumos, quiero acá destacar el tema de la dependencia fuerte de la producción agrícola en la India de las lluvias monzónicas, lo cual lleva al desafío de contar con semillas, fertilizantes y todos aquellos insumos que requiera el productor, los necesita antes de que empiecen las lluvias para poder aprovechar al máximo la época húmeda, digamos. Después, siguiendo un poco las categorizaciones
rojas y verdes, tradicionales de animales y plantas. Las nuevas tecnologías que más potencial tienen en el sector animal tienen relación con la sanidad. Recordemos que la India tiene el mayor rodeo del mundo, con lo cual precisa de la tecnología para prevenir y controlar las enfermedades y las pestes que afectan a casi todos los animales. En cuanto a la alimentación, hay un muy alto margen de mejora del rendimiento en los tambos, porque se estima que en la India en promedio una vaca rinde 2 litros por día, contra una estimación de alrededor de 20 litros por día en Argentina. Y si bien hay tambos grandes que funcionan bien, la diferencia no está tanto en la genética de los animales, sino que hay un gran margen de mejora a partir de la alimentación. India también está empezando a usar la genética para mejorar los rodeos con tecnologías como por ejemplo la inseminación a tiempo fijo, y este es un aspecto donde también podríamos explorar el potencial para empresas argentinas. También la piscicultura y la pesca son dos industrias que la India quiere desarrollar más hacia el futuro. Respecto a la parte verde, como ya comenté para el sector exportador, la India necesita mejorar la producción y ser más eficientes. Y respecto a la agricultura de precisión, como ya dije, las cosechas dependen fuertemente de las lluvias monzónicas, y en el resto de las estaciones y en otras regiones más secas de la India tienen también una alta dependencia del riego, generando esto también un potencial para las nuevas tecnologías. Y volviendo sobre lo que también ya comenté, el tema de la importancia de la conectividad, la importancia de que las soluciones estén adaptadas para teléfonos móviles. También hay muchas oportunidades que particularmente hay una empresa argentina que está explorando en lo que tiene que ver con el mapeo del terreno y la provisión de datos satelitales para la mejora de las cosechas, y eso son también parte de las nuevas tecnologías con mayores potenciales. Respecto al tema de las nuevas tendencias y los nuevos productos, los nuevos alimentos procesados que están aumentando el consumo y están aumentando la presencia en la economía, esto ha tenido un impacto también necesariamente en el tema de la maquinaria, que es lo que voy a abordar ahora. La importación de maquinaria tanto agrícola como para la industria de los alimentos procesados en los últimos años tuvo una tendencia positiva, como podemos ver en el gráfico. En el caso de la maquinaria agrícola hay una fuerte participación de las importaciones chinas y una mayor diversificación de países proveedores en el caso del resto de las maquinarias. La India se estima que en el año 2019, que es el último dato más o menos relevante porque no tiene el impacto de la pandemia, importó casi $200 millones en máquinas para la industria de alimentos procesados. Principalmente eran máquinas para pastelería y para pastas, preparación de frutas y verduras, y para preparar chocolates. Y los principales países de origen fueron China, Italia, Alemania, Holanda, Estados Unidos y Japón. La India también exporta esta maquinaria. Es conocida su capacidad como exportador de maquinaria agrícola, pero también exporta otro tipo de maquinaria, aunque en valores mucho menores que los que importa, y sus principales compradores son otros países del sur del Asia y países africanos. Como me interesa recordar o resaltar que la importación de la maquinaria está vinculada a dos procesos. Por un lado, la firme política del gobierno indio de aumentar las exportaciones de alimentos procesados, y por el otro lado el aumento fuertísimo del consumo doméstico, que requiere, por supuesto, de más capacidad tecnológica para para aumentar la producción a ritmo con la demanda. Vinculando entonces los problemas que existen y las oportunidades que se derivan de estos problemas y de las tendencias, me gustaría mencionar 4 sectores. En el caso de los cereales, la situación actual es que se genera una pérdida por desperdicio que ronda entre el 4% y el 6%, por falta de infraestructura de almacenamiento y por mecanismos de manejo de cosecha que podrían considerarse primitivos, y esto genera oportunidades para infraestructura, instalaciones de procesamiento también, por ejemplo, producción de snacks y panadería, como mencionaba Denise, fabricación de productos con valor agregados derivados de variedades saludables de cereales y harinas,
en línea con esta mayor conciencia en la alimentación. Respecto de los frutas y verduras, la India es el segundo productor mundial de frutas y verduras y se espera que la producción siga creciendo. Tiene un porcentaje alto de pérdidas, como ya mencionamos, sobre todo por el tema del almacenamiento en frío, y existen oportunidades entonces para inversiones vinculadas a la reducción del desperdicio, la incorporación de tecnologías para el procesamiento de frutas y verduras en enlatados, purés, deshidratados, mermeladas, y en proveer cadena de frío desde la producción al punto de venta, para el empaquetado y también para laboratorios de prueba de alimentos. Respecto al tema de los lácteos, que es la producción de leche, India es el primer productor de leche y es una producción que está aumentando, pero particularmente la industria está fragmentada en pequeños productores, lo cual dificulta muchas veces el aprovisionamiento de leche. Hay también en general entre los ganaderos falta de conocimiento en alimentación y cuidado del ganado, hay poca conciencia sobre la vacunación y el bienestar animal, y aquí se abren oportunidades entonces para tecnología y equipamiento que esté orientado a aumentar la eficiencia y agregar valor a la producción, en lo que hace a maquinaria para producir derivados de la leche, y en innovación para envasado, así como todo lo que tenga que ver con tecnología de diagnóstico y asistencia veterinaria. Finalmente, en cuanto a la pesca, las principales oportunidades están concentradas en la expansión y mejora de la cadena de frío, innovación en envasado para diferenciación de producto y para prolongar el tiempo de conservación, tecnología y equipamiento para procesamiento de productos orientados principalmente al mercado doméstico. Voy a tomar un poquito de agua. Pues se me está haciendo largo, perdón. Y en lo que hace concretamente a las tecnologías de la información, acá estamos. Bueno, como ya veíamos, India es la quinta economía del mundo, el sector de servicios está ganando cada vez más importancia en el PBI. India fue el 13º principal exportador de mercadería, según el informe de la OMC del 2020, pero fue el quinto principal exportador de servicios comerciales, que ya representan casi el 40% del total de las exportaciones indias al mundo entero. Antes de entrar particularmente a lo que es el IT, quisiera revisar algunos números para magnificar también la dimensión del mercado indio desde el lado de los consumidores. India, además de ser el segundo país por cantidad de habitantes, viene teniendo un crecimiento económico sostenido, y gracias a eso la población va accediendo a nuevos patrones de consumo, pero también a nuevos bienes y servicios. El número de usuarios de tecnología móvil es casi tan alto como la población total, y me parece importante cruzar dos de los datos que están en esta filmina. Por una parte, que hay unos 500 millones de smartphones, y por otra, que los usuarios de Internet, y por otro lado, que de los usuarios de Internet, 643 millones son usuarios de Internet móvil. Y esto se vincula con lo que mencioné anteriormente respecto de las tecnologías para el agro, ya que la penetración de Internet en India solo puede explicarse por el uso del Internet en los teléfonos móviles. También es importante saber que en la India el costo del Internet es muy accesible, y que las empresas están, tratándose de un país donde todavía hay muchas personas de bajos recursos, las empresas de telefonía están desarrollando permanentemente paquetes para ganar usuarios de todo nivel de poder adquisitivo, y esto fue algo que se magnificó el año pasado, donde con el aislamiento obligatorio no solamente la gente se quedaba en su casa y no podía salir a entretenerse, sino que además toda la parte educativa se hizo en plataformas digitales. Es más, al menos en la ciudad de Mumbai, las escuelas todavía no han vuelto a abrir, y los niños y las niñas siguen todavía estudiando en sus casas, con lo cual se vieron también un aumento de la oferta de paquetes de datos a precios muy accesibles para que toda la población pudiera acceder, y también las empresas, por supuesto, pudieran ganar más clientela. Dentro de los servicios, la industria que más se destaca es la de tecnologías de la información y el BPM, o gestión de procesos de negocios.
Esta industria está contribuyendo alrededor de un 8% al PBI indio y se espera que para el año 2025 ya estén en el 10% del PBI. En el año 2019 se generó ingresos por 175 mil millones de dólares, lo que fue aproximadamente un 7% de crecimiento anual, y aproximadamente la mitad de los ingresos provinieron de los servicios informáticos, seguidos en importancia por el comercio electrónico. Y los rubros que más crecieron y que siguen creciendo fue la digitalización de negocios y las mejoras en la experiencia del consumidor, y se consolida la importancia que va adquiriendo la analítica y la inteligencia artificial. Las exportaciones en el año 2019, que es el último dato oficial disponible que pude validar, fueron de 147 mil millones de dólares, y del total de las importaciones indias de servicios, un 45% aproximadamente corresponde a los servicios informáticos y el BPM. La industria está buscando seguir expandiendo las exportaciones, y por eso las empresas se están enfocando en ir más allá de la tercerización de servicios, que siendo siempre la característica tradicional de la oferta india en esta industria, para buscar proveer soluciones globales. Y también el gobierno está implementando políticas para incentivar el desarrollo del software y la inteligencia artificial. Esto más o menos ya lo comentamos. Respecto a cuáles son concretamente los factores que fomentan el crecimiento del sector, más allá de, por supuesto, la capacidad de innovación y el ecosistema privado, hay que destacar que el gobierno indio es proactivo en la creación de políticas públicas e incentivos que generen un ambiente favorable a la innovación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de talento, así como la atracción de inversión extranjera directa y el fomento de las exportaciones. Y un ejemplo interesante son los parques tecnológicos de software, que fue un programa que se creó en los años 90, donde se ofrecen incentivos fiscales para las empresas que se radiquen y están dirigidos 100% al software de exportación. Otro pilar de la política del gobierno indio para fomentar el crecimiento es el que se denomina Make in India, que tiene el objetivo central de convertir a la India en un hub mundial manufacturero y de diseño. Y para esto, Make in India viene identificando sectores extranjeros estratégicos donde se enfocan en atraer inversión extranjera directa, y promover las exportaciones. Y sin dudas, el mercado de la industria de los alimentos procesados y la industria de la tecnología y el software son dos sectores estratégicos que definitivamente están insertos en Make in India. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque una actitud habitual de las empresas indias, cuando las contactamos para consultarles sobre el interés en algún producto o en algún servicio que ofrecen las empresas argentinas, es repreguntar también cuál es el interés de la empresa en o radicarse en la India o proveerse de alguna parte de su producción en la India, y esto viene muy de la mano de los diversos incentivos que ofrece el gobierno, tanto nacional cuanto los gobiernos estaduales o provinciales, así como sobre la plataforma de Make in India. Así que es probable que se encuentren en ese intercambio con empresas indias consultas de ese tipo. ¿Cuánto piensan también invertir aquí, no solamente exportar? Para detenerme un poquito sobre el tema de las startups, en el año 2020 la NASSCOM, que es la principal asociación india de empresas de software y servicios, contabilizó alrededor de 7.700 startups, lo que hace que de India aproximadamente el tercer ecosistema a nivel mundial, y la asociación estima que hay aproximadamente ya 1.600 startups que están enfocadas en Deep Tech, o sea que están avanzando en lo que sería la evolución tecnológica y la cadena de valor informático. Y del total de las startups, un 20% están enfocadas netamente en exportar y casi la mitad son B2B. El año pasado también, según la NASSCOM, la India ya contaba con 27 unicornios y más de 200 incubadoras y aceleradoras de empresas, mayormente instituciones que están vinculadas al gobierno o a las universidades.
y me interesa también mencionar que las incubadoras y las aceleradoras están saliendo del círculo habitual de ciudades donde están las grandes empresas y el mayor número, digamos, de startups, y aproximadamente la mitad de las incubadoras ya están activas en otras ciudades que no son las 4 tradicionales, que son Bangalore, Mumbai, Delhi y Pune. También las startups están profundizando en sectores con mayor tracción, como son la salud, la logística y el fintech, por ejemplo, a partir de la incorporación de inteligencia artificial, servicios en la nube, big data, etc. Creo que es también muy, muy interesante que, más allá del aporte que claramente están haciendo las startups al PBI indio, tienen también un rol socioeconómico muy importante, porque la actividad que hacen las startups está respondiendo a solucionar problemas estructurales que el país venía enfrentando desde hace muchas décadas. Por ejemplo, en el caso del desarrollo de la Agritech, están ayudando a que aumente la productividad de la agricultura y el ingreso de los productores agrícolas. Otro sector donde juegan un rol fundamental es en suplir la brecha de acceso a financiación y servicios bancarios, especialmente para las pymes que históricamente han estado subfinanciadas. Las fintech están de hecho haciendo una gran diferencia con las opciones de crédito que le ofrecen a las pymes, y consecuentemente también están ayudando a la creación de empleo. También las startups indias le están dando soluciones a otros problemas en la cadena de suministros, reduciendo la necesidad de intermediarios para hacer negocios, y también salvando deficiencias en el acceso, por ejemplo, a los servicios de salud. Y finalmente, otro sector que está en crecimiento y al cual se le está dando mucho incentivo es el software como servicios, que las empresas se están instalando notablemente en la ciudad de Chennai, que fue señalada hace poco tiempo como la capital del software como servicios. Y en cuanto a sus clientes, el 75% de la demanda de software como servicio es extranjera y proviene principalmente de los Estados Unidos. No sé si tengo 2 minutos más para hablar un poquito sobre el tema de los videojuegos, Emma, o me estoy extendiendo mucho. No, sí, Cecilia, dale, Okay. dale. Me interesa señalar el tema de los videojuegos porque India está entre los primeros 5 mercados mundiales de videojuegos. Fue líder en descarga de apps de juegos en el año 2019, y durante todo el año pasado tuvo también un crecimiento fabuloso de la mano de la pandemia y de la obligación de quedarse en casa. El tamaño del segmento de videojuegos para smartphones se estimó en el año 2020 en $1.200 millones, y se espera que tenga un crecimiento del 6% hasta el año 2025. También los jugadores en línea pasaron de ser aproximadamente unos 300 millones en el año 2019 a 360 millones en el año 2020, traccionados principalmente por los juegos de apuestas, tanto de cartas como juegos de fantasía. Hay diferentes estimaciones respecto a cuántos más jugadores se van a ir agregando, pero la estimación más conservadora estima que van a ser no menos de 40 millones más de jugadores indios online para el año 2020. India tiene más de 400 startups de videojuegos, y en líneas generales el sector emplea a unas 60.000 personas. Esta industria creció fuertemente gracias al estímulo de las inversiones extranjeras de grandes jugadores como Alibaba, Tencent, Nazara y Yuzu. Y en general los estudios en la India, o sea, los estudios de diseño y desarrollo de videojuegos, tienen la mayor parte de los ingresos de la mano de la subcontratación a empresas extranjeras, aunque hay cada vez más estudios que están trabajando en los propios títulos. Por supuesto, de la mano de la presencia de los smartphones, la mayoría de los estudios locales están basándose en juegos para dispositivos móviles. Y también más de la mitad de los jugadores en línea de la India tienen entre 18 y 24 años, aunque el número de jugadores está creciendo en todas las edades. Eso tiene una presencia que va creciendo en todos los segmentos. Y en este contexto podría haber oportunidades para las empresas argentinas que quieran insertarse, por ejemplo,
con juegos que estén orientados a los deportes de fantasía, donde el fútbol tiene una gran popularidad. Compite en popularidad, de hecho, con el cricket, que es de por sí el deporte más famoso en la India. Por la estructura que tiene esta industria, que en general es un gran pool para descargar juegos en las apps, sería interesante en el caso de las empresas argentinas que quieran explorar este mercado, ver también la posibilidad de asociarse con una plataforma o algún protagonista de peso en el segmento de distribución, de manera que se puedan incluir los juegos desarrollados por las empresas argentinas en paquetes para suscriptores o campeonatos virtuales o campañas de promoción que se están haciendo cada vez más famosos, y de esa manera aumentar el conocimiento de los productos argentinos. Bueno, gracias por el tiempo y la atención. Aquí ya estuvimos compartiendo los correos electrónicos del consulado, pero para cualquier cosa, y también lo van a tener junto con la presentación que va a distribuir Emma, así que acá les dejo nuestros datos de contacto. Cualquier otra consulta estamos siempre dispuestos para atenderlos. Muchísimas gracias. Cecilia, muchas gracias por la información, además de las felicitaciones que hemos recibido en el chat por las dos presentaciones, tanto de Cecilia, que es la jefa de la sección económica y comercial del Consulado Argentino en Mumbai, como de Denise, jefa de la sección económica y comercial de la Embajada Argentina en India. Les quería comentar que recibí varios mensajes por WhatsApp diciendo qué bueno que está esta información que están brindando, y algunas empresas que no pudieron participar. Se ve que alguien les comentó, así que seguramente de algún otro rubro van a recibir alguna que otra consulta. Así que muchísimas gracias por la información, la predisposición. Guillermo, vos querías agregar algunos comentarios, me comentaste, antes de darle la palabra al embajador. Sí, perdón, embajador, le saco un minutito. Nada más quería decir que las dos exposiciones las pueden acceder en cámara lenta si se contactan con nosotros. Esto fue comprimido. Pero en general puedo decir una observación que hacemos nosotros desde acá, desde el Centro de Promoción. La Argentina debería apuntar a nichos. En el caso, como ya lo anticipó Denise y también lo sugirió Cecilia, no, es difícil competir con una industria tan desarrollada como la India, que produce naves espaciales, bombas nucleares. Sin embargo, INVAP encontró un nicho y está construyendo una planta de isótopos radioactivos. Pero digamos, nosotros habíamos observado, por ejemplo, que en la industria de la alimentación habría que concentrarse en productos gourmet, porque ellos producen muy bien y cosas muy ricas. Es muy rica la comida acá y muy bien hecha con muy buenos ingredientes. Entonces, salir a competir con un producto masivo, como galletitas masivas y demás, todo es posible, pero se nos hace que es muy difícil. En cambio, con algunos productos de gourmet, de cualquier tipo de producto, podría tener más chances acá. Y otras cosas gourmet, como puede ser una cosa que observamos recientemente, es la lencería sensual de alta calidad, por ejemplo, que acá, por la cultura y demás, es algo que no abunda, ¿no? Que está recién creciendo ese mercado. Y así muchos otros, pero habría que tener la cabeza puesta en productos de alta calidad, muy diferenciados, porque la India es un país, es una potencia en producción. Bueno, pido perdón al embajador nuevamente y le devuelvo el piso a él. Muchas gracias, Guillermo, por tus aportes, y bueno, sobre todo me sumo a felicitar a Cecilia Rísolo y a Denise Preguiza, que hicieron dos exposiciones muy abarcativas, muy completas, muy profundas. La verdad que nos hicieron quedar a todos muy bien, tanto a la embajada como al Consulado General y Centro de Promoción. Así que yo no los quiero detener más, simplemente quiero dejar abierta la posibilidad de las preguntas y dejarlas a Cecilia y Denise y Guillermo que hagan las respuestas. Y bueno, saludar a todos. Creo que la iniciativa ha sido muy valioso y este foro que se ha creado es de mucha utilidad y
y bueno, nos permite entrar y visualizar el mercado de la India, que como lo señalaron, tiene una enorme potencialidad para la Argentina y está en plena expansión y crecimiento, y bueno, la inserción argentina en el mundo, uno de los pilares tiene que ser esta relación con la India. Bueno, muchas gracias. Embajador, muchas gracias por sus palabras. Bueno, creo que hubo varias preguntas que fueron respondidas a lo largo de las exposiciones, tanto de Cecilia como de Denise. Ahí Guillermo estuvo respondiendo muchas de las preguntas y seguramente surgirán algunas más. Acá tenemos, bueno, la verdad que más que también, además de preguntas, vale la pena destacar que hubo muchas felicitaciones por las exposiciones y eso es muy importante, y también se nota el esfuerzo que están haciendo tanto desde el consulado como desde la embajada para que las empresas argentinas hagan el intento y se acerquen. Así que la idea nuestra es empezar a trabajar en una misión comercial, ayornando un poco la información de las empresas, colaborando también con el gobierno de Santa Fe en la elaboración de los perfiles y demás, así que creo que con lo que hicimos las primeras actividades y estas, ya hay gente que está pensando en ver cómo establecer los primeros contactos, y desde ya que tanto el consulado como la embajada es la vía ideal para hacerlo. Así que les agradecemos a todos por la participación y a ustedes por la predisposición. Y bueno, en nombre de las instituciones organizadoras, como el Gobierno de Santa Fe, a través de Santa Fe Global, la Secretaría de Cooperación Internacional e Integración Regional, la Universidad Nacional de Rafaela, el Banco SBC y la Fundación ICBC, les damos gracias a todos por su participación, y seguramente que vamos a seguir en contacto para ver cómo avanzamos con esta, en concreto, ¿no? En el terreno con estas iniciativas. Así que Guillermo, embajador, Cecilia, Denise, muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, vamos a cerrar ahora. Al finalizar, estamos bien con el horario, al finalizar esta presentación van a estar los datos que ustedes ya han compartido, y como les comentamos a todos, vamos a enviarles las presentaciones. Así que de nuevo, realmente muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, y bueno, y por la predisposición que tienen, que no quiero que quede como halagar mucho, digamos, pero realmente es muy importante y se valora muchísimo. Así que muchísimas gracias. En serio, estamos en contacto. Muchas gracias a todos por participar.